sabéis, es una coproducción entre España y Alemania y que tiene su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, en su sección oficial. Además de competir por la Concha de Oro, la película opta también al Premio Irizar al cine vasco y al Premio a la Cooperación Española. Se trata del salto al largometraje de la cineasta y animadora vasca Isabel Erguera, y nos acompañan en esta rueda de prensa, voy a ir presentándolos en orden, Diego Erguera, productor, Iván Miñambres, productor, Fabián Drihorst, productor, Mariano Baratech, productor, Gianmarco Serra, guionista, editor y compositor, Isabel Erguera, directora, guionista y productora, Chelo Loureilo, productora ejecutiva, Miren Arrieta, actriz, Mousumi Boumik, especialista roqueya y autora del poema de la canción Vida de Roqueya, y Upamaniu Batacharilla, artista. Os pido un aplauso para el equipo de la película. Voy a lanzar una primera pregunta y os pido, por favor, que mientras tanto después levantéis la mano para que os pueda ir dando el turno en orden. Quería hacer una pregunta a Isabel. Se trata de tu ópera prima, tu primer largometraje, pero tienes una larga trayectoria en el mundo del cortometraje. Quería saber en qué momento surge la idea de La Sultana y en qué momento te vas dando cuenta de que esta historia seguramente requerirá una duración más larga de un largometraje. Hola, Mayalen. Bueno, la idea de hacer La Sultana fue en el momento que me encontré con el libro. No habían pasado ni 10 segundos cuando pensé, aquí me apetece trabajar con este material. Después, poco a poco, y conforme con Gianmarco íbamos realizando los talleres que hicimos con niñas, con mujeres, con artistas del Mendi en la India, para saber la relevancia que tenía la utopía feminista que proponía Roqueya, nos dimos cuenta de que ahí teníamos no simplemente el material de reconstruir el país de las mujeres que propone Roqueya en el cuento, sino también ese viaje que estábamos haciendo nosotros a través de la India y en contacto con todas estas mujeres, que eso merecía también un espacio dentro de la narración. Así como la vida de esta increíble mujer, de Begum Roqueya Hossein, la autora. Y poco a poco nos dimos cuenta de que sí, que no era simplemente un cortometraje sobre el país de las mujeres, sino que también toda la experiencia que lo rodeaba, más la vida de Roqueya, que podía conformar eso, un largo. La primera fila. Hola. Yo quería preguntar pues un poco sobre las técnicas de animación, cómo ha sido todo el trabajo, toda la mezcla, el trabajo con el resto de animadores y animadoras, y luego también pues quería preguntar por el reparto de voces, como digo, con Miren Arrieta, bueno, incluso también con Paul Preciado y el resto de personajes. Gracias. Vale, a ver si me acuerdo de todas las preguntas. Primero, sobre las técnicas, como os he contado, en un principio pensábamos hacer el país de las mujeres. Y ese lo teníamos, yo creo que desde el principio, bastante claro que queríamos hacerlo con la técnica del tatuaje temporal, porque ya habíamos hecho algunos talleres con las mujeres, habíamos desarrollado ya una manera de poder contar la historia y una relación con ellas. La parte de la vida de Roqueya queríamos hacerla algo que similar al Teatro de Sombras, que era como un entretenimiento muy popular a comienzos de siglo y durante el tiempo que creció Roqueya, y lo tercero, que era ese hilo conductor de todas las historias, ese marco que lo engloba todo, que era el viaje de la protagonista, de Inés, y ese queríamos hacerlo algo que representara también su cuaderno de viajes, que es mi propio cuaderno de viajes, las acuarelas, y ese está hecho en la técnica tradicional de animación 2D. Al mismo tiempo, yo pensaba inocentemente que si repartíamos el trabajo en distintos equipos, que iba a resultar todo un poquito más ligero, más fácil a nivel de producción, cosa que tampoco soluciona mucho. También dividimos en 3 equipos fundamentales, uno en la India para la parte del país de las mujeres,
otro equipo en Navarra, María Manero y Edu Elosegui, que Edu Elosegui es de aquí. Y por último, la animación 2D está hecha en Estudio Glow de Almendralejo, los mismos que hicieron Buñuel en El laberinto de las tortugas. Y finalmente todos los fondos están hechos aquí en Tabacalera, contando con la mano de artistas como Ángel Peris y Sandra Garayoa, con quien hicimos a lo largo de 6 meses en una residencia artística, hicimos los fondos todos a mano. Voces. Sobre las voces, y gracias también a que nos pusimos en contacto con Fernando Bernués y Mireia Gabilondo, que nos pusieron en contacto con Miren y con Mireia, que ya son las dos voces de aquí. Después, Yanma, tú puedes hablar de la voz en Italia, de Roberto Essi. Ah, sí. Y de Paul, Paul. es verdad. Paul y Mary Bird, es verdad. Bueno, durante el proceso de escribir el guión, de imaginarnos la idea, hubo en San Telmo en el 2015 unas conferencias en torno a la utopía que dio Paul Preciado. No sé si alguno de vosotros os acordáis. Me acuerdo que asistimos a las conferencias y para mí fue muy revelador el hecho de profundizar sobre el tema de las utopías. Así que cuando estábamos escribiendo el guión, a Yanma se le ocurrió, ¿y por qué no incorporar ese momento tan importante que fue durante el desarrollo del proyecto, el contar con Paul? Y le escribimos unos diálogos, se los enviamos, esto era durante la pandemia, y muy generosamente nos grabó los diálogos. Y Mary Bird, yo soy una gran seguidora de Mary Bird y me la encontré también en la misma escena donde aparece en la película, en los Museo Capitolini, y me acerqué a ella para darle las gracias por todo lo que hace por la cultura. Y al cabo de muy poco tiempo leí Mujeres y Poder, le escuchamos en una conferencia, le pedimos permiso si podíamos utilizar sus palabras y también nos dio lo que. Sí, y está la voz de Miren, que nos encantó, nos sedujo, porque ha logrado interpretar el personaje de una manera extraordinaria. Le ha dado una vida, una personalidad verdaderamente única. Ha sido un privilegio poder trabajar con ella. Y fue al revés, porque todavía a veces no teníamos las escenas, ella puso la voz, no conocía la película, hablábamos de los diálogos y de las texturas y de cómo nos gustaría que transmitiera ciertos sentimientos, y la verdad es que su interpretación superó las expectativas, fue extraordinaria. Después os contará ella algo más. Y se han grabado voces en la India durante la pandemia. A veces hemos podido estar en Calcuta, otras veces hemos hecho vía Zoom con unos estudios de grabación. Y de las voces en Italia me encargué yo. Y hay muchos idiomas en la película, como habéis visto, y fue la elección de mantener estos idiomas, porque es también un viaje sonoro. Una película es también una experiencia sonora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Felicidades a todas y a todos, porque es magnífica vuestra película. Yo quería preguntarte, Isabel, por el feminismo global, por este feminismo que se sale de la mirada occidental. Y además hoy, precisamente en el país, la primera noticia es que 1 de cada 6 mujeres en el mundo es india. ¿Y cómo es ese nuevo feminismo? Entonces, me interesa un poco la decisión de integrar, o sea, de ampliar el feminismo, por un lado, y luego un poco en tu propia vivencia, porque una película de animación es un calvario. Y tú que eres, claro, no sé, que quiero decir, veo a Chelo que es... como pues, formáis parte de ese ejército de locas y de locos, pero un poco tu sensación personal de meterte, por qué, cómo te metes en este viaje que no siempre puede salir bien, y lo del feminismo. Gracias. Bueno, yo descubrí... O sea, para mí el descubrimiento de Rokhaya Hossein fue como una especie de vuelta de todo, y ha sido de tanta inspiración, ha sido como una especie de mantra que a lo largo de estos 10 años me ha hecho concienciarme mucho sobre mi condición, y así que ha surgido de una manera natural, y de esa misma manera natural he leído mucho sobre mujeres
y mujeres escritoras sobre todo. En la India no soy ninguna experta en feminismo, tampoco en feminismo asiático, pero sí que he leído un montón. Y lo que sí es que he compartido esta experiencia con muchas mujeres en la India, incluida Moshumi, incluida Sudania, y hay algo que es común a todas, sean indias, sean alemanes, sean latinoamericanas, sea lo que sea, y es una postura común, una complicidad común ante el hecho de ser mujer. Y eso es algo que nos une, más allá de que hablemos distintas lenguas y que eso, y que seamos diferentes. Y la otra pregunta era sobre la animación. Pues mira, poco a poco, el viaje, sí, el viaje ha sido pues, un viaje largo, un viaje con eso, muchas alegrías, con muchas tristezas, un viaje en donde la vida también se entremezcla con la ficción y que lo incorporas todo, y un viaje en el que llega un momento en el que ya no puedes echar marcha atrás, de que sueltas amarras y bueno, ya estás en el mar y yo qué sé, que sea lo que Dios quiera. Llegaremos a puerto, eso es lo único que sabíamos, que en algún momento llegaríamos. Aunque sí, con todas las dudas que hay, pero sí, luego se puede mirar, hay que mirar simplemente a resolver, yo creo que es las dudas del día a día. Hola, bueno, enhorabuena por la película, una fantasía y un goce extraordinaria. Mi pregunta es muy concreta, puede ser para Gianfranco o para Isabel. ¿Cómo decidieron qué sonido poner en el país de las mujeres en esa batalla? Porque realmente es la filosofía es que es el sonido que es la defensa del país, y para no, digamos, alienar al público en el salón de cine tampoco. El sonido lo hemos hecho con Simon Bastian en Hamburgo, pero muchos sonidos venían de mis archivos de grabaciones de la India. En el país de las mujeres hemos hecho un pequeño cambio respecto al cuento original. En el cuento original de Begum Rokeya Hossein, las mujeres usan unos espejos y queman el ejército enemigo. Pero mientras estábamos trabajando en eso, explotó la guerra de Ucrania y hemos pensado que el mensaje podía ser un poquito atenuado, y entonces con Simon, y Simon fue extraordinario en esta parte, hemos pensado que podía hacer un sonido que ayudara a los hombres y les alejara para siempre. Y la idea, hay como un gran cambio de volumen y de sonido y de frecuencias, porque tenía que ser un unicum en toda la película. Y entonces ese es un momento en el cual los niveles cambian las frecuencias, cambia la manera de mover el sonido en torno a los speakers. Quizás los habéis escuchado, dura pocos segundos, pero tenía que ser algo de único en toda la película. Buenos días. Bueno, enhorabuena por la película y por el trabajo. Mi pregunta es muy concreta, sobre todo relacionada con la presencia digital de la película. Buscando en Internet, cuando escribes en Google El sueño de la sultana, hay muchísima información del libro, y desde hace unas semanas pues empieza a haber cada vez más de la película. Y curioseando en el perfil de Instagram veo que se crea como hace 9 años, y es una cosa muy curiosa porque se mezclan fotos de niños, dibujos infantiles, una foto de Dora la Exploradora. Quería saber cómo ha surgido esto de manera natural, si tenéis alguna estrategia digital o sencillamente pues una foto en el aeropuerto, o, en fin, que explicarais un poquito qué importancia tiene para vosotros esa comunicación digital y cómo ha sido alimentar, digamos, el perfil de la película a lo largo de estos años. Gracias. No había ninguna conciencia de comunicación digital para nada. Yo me abrí una cuenta de Instagram, puse Sultana's Dream, y ahí empecé a colgar pues eso, las fotos de los talleres con los niños, algunos dibujos que estaba haciendo en la India, pero simplemente con mucha experimentación. Después, cuando ya comenzamos con la producción, entonces dijeron, pues vamos a utilizar la misma cuenta que ya hay abierta para alimentar ya con cosas de la peli en concreto. Así que hay una mezcla de como cuenta personal, y al final ahora ya es peli,
O sea que verdaderamente igual deberíamos borrar todo lo anterior. No sé. Nada, no, esa es la historia realmente de la película, es que es la historia de la película, no se puede borrar nada, es importantísimo todo lo que ha hecho Isa durante tantos años. La película se hizo gracias a eso, precisamente. Yo quería aprovechar la ocasión para hacer una pregunta un poco doble a Gianmarco y a Isabel. Por un lado, la película tiene una estructura narrativa poco habitual, digamos. Es capitular y de alguna manera se parece más a una estructura de puzzle o más a una estructura de Las mil y una noches que a una narrativa más convencional en el cine. Y por otro lado, también maneja, han salido muchas referencias de todo tipo, desde feministas a cinematográficas, a quizás más de la tradición india, etcétera, y no sé si podríais un poco desarrollar estas dos ideas. Yo contesto la primera parte, tú la segunda. Muy bien. Sobre la estructura, yo creo que la estructura también ha surgido de una manera como se pinta un cuadro, que en un principio verdaderamente tienes una idea general de quizás los tonos que vas a utilizar, pero es al final cuando ya conformas la imagen final. Y de la misma manera ha surgido el guión, en tanto en cuanto que algunas escenas han sido primero dibujadas, primero imaginadas y después descritas con palabras, y otras lo contrario, otras primeras escritas y después dibujadas. Todo esto como la vida, mientras que ocurrían otros episodios que se iban incorporando. Y entonces es verdad, Mayalen, es un puzzle donde vas encajando las cosas y al final es la edición lo que conforma el guión final. Nosotros trabajamos conforme íbamos dibujando o íbamos haciendo algunas imágenes, les poníamos una banda sonora, veíamos si funcionaba y lo poníamos con lo siguiente. Así que el guión de alguna manera es como la última fase final, en tanto en cuanto que la estructura la conformamos una serie de imágenes en una línea de tiempo con el sonido, con unos diálogos. Y Yanma, si tú quieres hablar ahora sobre las referencias. Ah, sí. A ver si me las acuerdo. Sí, la película tiene muchas referencias, pero están como en un segundo nivel y están ahí sobre todo como homenaje a unos maestros que nos inspiraron. Y, por ejemplo, está, a ver, el plano de la ducha, el plano cenital, lo hemos sacado de Psycho, de Hitchcock, y en la música también hay una referencia a esa tonalidad. Esta Noche americana, lo del gatito. Ah, el gatito es la Nuit américaine de Truffaut, que está toda una escena con un gato que está presente. Lo hemos puesto Sergei Eisenstein, Iván el Terrible. ¿Os acordáis? El embajador mogul, los pies que llegan enfrente y después con el meñique y la sonrisa, eso es Iván. Después está el camarero que habla en el museo, que eso sale de la Vía Láctea de Buñuel. Después tenemos, bueno, Inés vive en Apu Guesthouse en Calcuta, o sea, la trilogía de Apu del director preferido de Isabel. Vieni con noi. Ah, después está la Dolce Vita, Marcello Vieni con noi, naturalmente está la Ciudad de las Mujeres, están los carteles del cine italiano. La película empieza con un atasco de tráfico, con todo el mundo que le mira a Inés, que es el comienzo de 8:30 de Fellini. Después tenemos, por ejemplo, la Gran Muralla del Sueño de Inés Manara, unas tiras que hizo en homenaje a John Lennon. Después tenemos, o sea, bueno, Uno y Mil Silencios, cuando Inés vuelve a Donosti, es un homenaje a mi director preferido, que es Bergman, El Silencio. Claro, ella busca respuestas, pero está rodeada de silencio. Antonioni, hay una frase que le encanta a Isa, que está en la película, que es: si la gente hablara menos sería mucho más feliz. Y bueno, y la escena del parque con el humo que cubre todo es mi película favorita, El Eclipse de Antonioni, y están las cabezas de los caballos cortados. Guimadín. Y están un montón más, ahora no me acuerdo, pero sí, están como en el fondo, no son parte de la película, pero son como homenajes a maestros. Hay varios homenajes a la literatura, a la música, al cine y a todo lo que nos ha inspirado a lo largo de estos años. Hola, bueno, vuelvo a abusar un poco. Quería saber la percepción que tiene la parte india de la película. Es que no veo, o sea, no veo cómo os llamáis, lo siento. Es un poco para que nos digáis. Moshumi Upa. Pues era un poco encantada. Es para que nos digáis cuál es vuestra percepción
desde, bueno, pues desde vuestra percepción. Y luego a Isabel, bueno, también eso quiero decir que sí, cómo se ha percibido dentro del feminismo indio esta película. Y se me ha ido el santo al cielo con una pregunta para Isabel, pero volverá si puedo. Maybe Mushumi, you can answer that. Yeah. Cuando Isabel me dijo que iba a realizar la película sobre el sueño de la sultana de Rokia Hussein, es uno de los textos especialmente para las mujeres, por ejemplo, para nosotras, que que les interesa el feminismo, los derechos de las mujeres. En Begala, por ejemplo, ella escribe en mi idioma, pero lo había escrito en el 1905 en inglés. Lo escribió en primer lugar en inglés, así que ha sido un texto esencial para feministas indias durante las últimas décadas, pero se contempla de distinta manera por distintas personas. Ha evolucionado de cómo se percibe este texto en los años, pero la película básicamente también cambia, crece y sale del texto y se convierte en más que lo que es el texto. Es la interpretación de Isabel sobre lo que es el texto, y yo creo que aún para nosotras, a nivel de suelo donde vivimos y cómo percibimos los derechos de la mujer, yo creo que Roqueia se percibe de manera diferente. Puede ser lo mismo que fue en los años 60 y 70 y 80, así que porque fue de Bengala, estaba dividido en 1947, se convirtió en dos países, luego en el 71 se convirtió en Bangladesh, así que Roqueia hubiera procedido de lo que es parte de el país de Bangladesh. Con el nacimiento de la nueva nación de Bangladesh, se convirtió en una persona icónica para las mujeres de Bangladesh y la realización de sus sueños también de Roqueia. Hay salas de estudiantes de organizaciones que llevan su nombre, de facultades, hay tantas cosas, y yo personalmente he trabajado en una antología de las escritoras de mujeres con mi coeditora en Bangladesh, y empezamos con las escrituras de Roqueia, pero Roqueia ella misma fue la pregunta del velo de Pagda. Es muy crítico, es esencial para su escritura cuando piensa en Ladyland como el país de la emancipación de las mujeres. ¿Cómo lo percibimos hoy? Queremos encerrar a nuestros hombres. ¿Qué significa esto cuando pensamos del sonido que va a impulsar, va a alejar a los hombres, o va a echar hacia atrás las fuerzas que crean la guerra, que son... Pensamos en el género de una manera diferente hoy en día, ¿no es así? Así que es una cosa diferente desde el 1905. Percibimos las cosas de manera diferente conforme pasa el tiempo, pero sigue siendo relevante para nosotros. Isabel, era por lo de la alta cultura. Paul Preciado, Mary Bird, en una película, esa decisión que a lo mejor puede, no sé, un poco que pensáis en qué público. Cuál es el público del sueño de la sultana, y si esas decisiones de incluir pensadores, pues dices, sí, nos puede penalizar en la taquilla, pero nos da igual. Yo la verdad es que no pienso en público. Yo pienso en hacer la mejor película posible que a mí me gustaría ver. Por lo tanto, si está Paul Preciado, si está Mary Bird, sí, pues bueno, que la gente después de ver la peli que se busque la información que sea necesaria, y descubrirá dos personas estupendas y maravillosas de las cuales hay que alimentarse, y ya está. Pero pensar en el público, pues no. Hemos hablado del complicado viaje que es hacer una película de animación, y quería aprovechar que tenemos a tantas productoras sentadas en la mesa para conocer un poco su perspectiva de esa complejidad, en qué momento se embarcan al proyecto de Isabel, que además se ha expandido en el tiempo, y un poco, bueno, cómo levantan una película de animación como El sueño de la sultana. Bueno, yo comenzaría por decir que esta película es la película de la que más noes he recibido.
de todas las que he producido. Y os podéis imaginar por qué. Pero yo tenía clarísimo que la película tenía que ser lo que quería hacer Isabel Erguera y no otra cosa. Era absolutamente. Y para eso, pues bueno, pues tuvimos que enfrentarnos a muchísimos momentos muy difíciles, desde luego, y sobre todo porque yo siempre trato de que los directores hagan su trabajo de dirección lo mejor posible, no meterlos en los problemas, ¿no?, de la parte de financiación. Pero en este caso fue difícil porque efectivamente, porque hace 10 años, como ya veis, o sea, en el 2015 estaba ya inspirándose también con Paul Preciados, con todo, o sea, eso fue un viaje muy largo y este país ha cambiado mucho porque la palabra feminista todos querían que desapareciera de la película, imaginaos. La palabra feminista, me decían que con eso no podríamos hacer nunca esta película. Y bueno, pues efectivamente, como decía María Guerra, hay algunas locas, algunos locos que a pesar de todo seguimos porque queremos hacer un tipo de cine diferente y aunque sea difícil, pues bueno, pues a lo mejor no queremos hacernos ricos, queremos sacar películas con las que nos sintamos realmente orgullosos. En ese camino hemos encontrado gente que nos ha abandonado y gente fantástica, como Mariano Barachech, que en España tenemos por lo menos las regiones que podemos encontrar financiación, Mariano desde Madrid, Diego e Iván desde el País Vasco, yo desde Galicia, y fuimos encontrando. Y después encontramos a Fabian en Alemania y que fue ya el que nos posibilitó precisamente acabarla. Y además encontramos a José, el Estudio Glow, que nos ha puesto todas las facilidades y nos ha puesto hasta financiación, que ya es el colmo para un estudio. Y eso hay que también quiero reconocérselo porque, en fin, Almendralejo está saliendo ahora en los medios por otra cuestión y por lo que debería salir también es por el equipo que hay fantástico en Glow Animation. Y además que no solamente eso, es que esta es una película muy especial y cuando hacemos películas de autor tenemos que respetar la personalidad del autor también en la gráfica. Y con Isabel también tenían que ser animadores que se adaptasen, porque es un trabajo industrial. Isabel además tened en cuenta que está acostumbrada a hacérselo absolutamente todo, porque los cortos son muy artesanales, pero un largo no puede ser artesanal. Y esa parte fabril de industria pues es la que a ellos les ha costado más también entrar, pero es que si no, no había película, tardaríamos 10 años más en tenerla. Y ha habido una gran generosidad por parte de ellos y por parte de todo el equipo de animación, fantástica. Entonces, bueno, pues eso, en fin, y aquí ahora estamos, ¿no? Con lo cual, pues es lo que nos hace pensar que tan descaminados no íbamos y que probablemente, a pesar de que desde el primer momento tengo que deciros que Isabel y Yanma están convencidos de que esta película es para todos los públicos y a los niños les va a interesar. Eso es lo que ellos están convencidos, ¿vale? Entonces yo ojalá llegue también a muchos centros. Normalmente nuestras películas se trabajan mucho en las aulas y ojalá esta también valga precisamente para concienciar y para cambiar un poco de verdad este mundo machista que no hay manera de que cambie. Parece que lo tenemos muy, muy complicado. Las mujeres de todo el mundo. Sí, yo. Sí, yo por complementar un poco lo que comenta Chelo, ¿no? Yo me cago en la frase de Isabel esa. Yo cuando creo no pienso en el público, ¿no? Bueno, yo en el cine cuando los productores nos decían esa frase decíamos, cielos, que es que esto hay que financiarlo y es que tenía que haber un público, ¿no? Y es verdad que es un proceso complejo. Yo, es decir, un artista que se pone a pintar un cuadro, un músico a componer, pues puede no pensar en el público, piensa en su creación, piensa en su arte. Pero en cine es que no es el arte solo, es que en cine tiene que haber pues unas producciones que efectivamente hay que sacar dinero de televisiones, hay que sacar ayudas, hay que sacar tal, y el mercado te tiene que validar de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese fue un proceso que desde el principio, como dice Chelo, pues hemos ido... bueno, los productores viendo cómo se hacía una película y cómo se gestiona una película y cómo se va adaptando a posibles públicos, ¿no? Yo creo que ese proceso y efectivamente ese posible público ha ido apareciendo y está, y lo va a haber. Lo que pasa es que es verdad que el artista, cuando se expresa como Isabel y se expresa libremente,
pues efectivamente ese público lo va encontrando, pues lo va haciendo en todo el proceso. Y más en un proceso como este que han sido muchos años. Y también los productores nos hemos ido adaptando a ese proceso y enamorando de la película, del proceso de Isabel y de Yanma y de cómo ha sido todo este trabajo, ¿no? O sea, yo creo que también esa es parte de la creación artística que permite la animación. Probablemente en la ficción es mucho más difícil, ¿no? Porque tienes un guión, tienes un plan de producción, lo ruedas y en el montaje puedes jugar un poquito, ¿no? Pero es verdad que en la animación ha sido un proceso largo donde se ha podido jugar muchísimo y se ha podido dar muchas vueltas a todo ese proceso. Y al final yo creo que hay un producto precioso y que va a haber un público para ese producto. Aquí en la primera fila. Yeah, I would like to add, like... Quisiera añadir unas cuantas palabras desde porque yo me apunté, apunté como un fan al final, muy tarde, porque vi un tráiler que estaba en internet hace varios años y le conocí a Isabel en Colonia, donde es profesora de la Academia de las Artes Escénicas. Por ejemplo, había tres potencialmente coproductores y ninguno de ellos podía hacer que funcionara como ha dicho Chelo antes, porque recibieron muchos noes, como ha comentado ella. El proyecto ya estaba en producción y apuntarme en un proyecto que ya está en producción es mucho más un desafío mayor de estar ahí de principio. Tuvimos mucha suerte porque bueno, alguien confió en el proyecto, aunque el guión no era un guión clásico, es decir, una versión más emocional, pero había unos dibujos maravillosos, pero confiaron en esto e hicieron que pudiéramos apuntarnos al proyecto al final. Y sí, también recibimos noes en Alemania, pero yo también creo que todo el mundo exige una nueva manera de contar historias en el cine, y yo creo que esta es un ejemplo excelente de cómo puedes contar una historia de una manera muy diferente y tener una experiencia única en el cine. Y estoy encantado de que podemos empezar aquí en San Sebastián y esto puede viajar por todo el mundo y buscar su público. Gracias. Hola, otra vez. Yo quería comentar, bueno, llevamos 3 días de festival y en cada día ha habido una película de animación, nada menos que en la sección oficial. Se inauguró con Miyazaki, ayer se vio la peli de Trueba y Mariscal, hoy la vuestra, y además la vuestra está a competición. No sé si teníais algún tipo de valoración, Isabel o los productores, bueno, quien se anime a decir algo, alguna valoración sobre esto, sobre que haya tanta animación y además en un marco del festival tan importante como la sección oficial. Iván. Bueno, es una gozada que así sea. Yo creo que, bueno, que llevamos mucho tiempo luchando porque la animación no sea pues un género que sea valorado por las historias que contamos. Y creo que las 3 películas que has nombrado son 3 historias tremendas, súper diferentes y cada una con una personalidad. Y bueno, pues me alegro muchísimo porque un festival como este de San Sebastián valore las películas no porque sean animación o ficción o documental, sino por sus propias historias, y que tengamos presencia en espacios como este, pues es maravilloso, ¿no? Claro, es que la animación realmente no es un género, nos cansamos de repetir. Yo con animación puedo contar cualquier tipo de historia, de cualquier género, drama, comedia, horror, de todo. Y es que nos valemos la manera de contarlas pues es con técnicas de animación, y la historia es lo que importa, y por supuesto que la calidad vaya en todos los aspectos, ¿no? Pero es muy difícil porque lo tenemos bastante complicado, porque efectivamente muchas veces los programadores no están tan metidos en el mundo de la animación y les cuesta trabajo apostar por nosotros. Pero yo creo que poco a poco, así como está pasando también con que las mujeres estamos por fin alcanzando estar dirigiendo películas de animación, porque ya sabéis, ¿no? Y la animación en España, que tiene una altísima calidad también, y ahí se ve, ¿no?, que 2 de las películas son españolas y que van a probablemente estar en muchos otros festivales internacionales. Y luego también cuando comentaban por ahí antes al principio, ¿no?, que por qué animación, bueno, pues si cualquiera conozca el trabajo que ha tenido Isa durante toda su vida, pues pensar el contar esta historia de otra manera hubiera sido completamente imposible, y creo que es tremendamente bello que así sea, y creo que es un valor para la película ese despliegue artístico y bello que tiene la propia obra, ¿no?
Sí, una pregunta para Isabel. Quería saber si se puede concretar, creo que he entendido que se puede decir que es una producción de 10 años, ¿no?, que has tardado en sacar adelante la película. Quería saber si se puede concretar el número de gente que ha participado, el presupuesto que habéis tenido, y luego me he quedado un poco volado con lo de la técnica del tatuaje temporal. Si nos puedes explicar en qué consiste exactamente. Bueno, sobre los 10 años no han sido 10 años de producción, que durante estos 10 años hemos de trabajos. De trabajos. Y verdaderamente producción comenzamos pues febrero 2020, un mes antes de que se cerrara todo, un mes antes de la pandemia. Entonces, desde entonces hasta hace un mes, verdaderamente ha sido producción pura y dura. Y sobre el tatuaje temporal, el tatuaje se hace con una especie de conos, ¿no?, como de pastelero, donde se mete la pasta de la henna, que es de unas plantas. Y eso tradicionalmente se pinta sobre el cuerpo. Cuando les propusimos, en el primero de los talleres, les propusimos a las mujeres artistas del Mendi que trabajaran sobre papel, al principio se quedaron un poco sorprendidas, porque la pasta es una pasta, o sea, tiene un volumen. Pero una vez que se iban acostumbrando a cómo manejar la pasta sobre el papel, pues ya eso en un día ya se adaptaron perfectamente. Otra cosa era sus diseños tradicionales, cómo adaptarlos a representar eso, figura humana o un edificio, o hay ciertas cosas como los árboles que se adaptan perfectamente, ¿no?, por el tipo de ornamentación que se utiliza para la decoración. Para ello hay otras cosas que había que crear. Pero bueno, pues poco a poco se fue creando una librería de imágenes. Y como referencia podéis iros a Tabacalera, que hay una exposición sobre el proceso de trabajo, y ahí podéis ver, de hecho, todos los dibujos, o muchos de los dibujos originales, y de dónde viene esto del Mendi, lo vais a entender perfectamente. ¿Y cuál era otra pregunta? El presupuesto. ¿Cuánta gente? El equipo. El equipo a lo largo de los años ha sido muchísimo. La verdad es que no te podría decir cifras, porque pueden ser 50 o por ahí, no sé, más o menos, Y sobre presupuesto, que lo diga Chelo. Bueno, es que cuando hablamos de presupuesto siempre es peligroso, porque los presupuestos nuestros que manejamos es donde muchísima gente colabora de una manera casi altruista. Yo creo que todos los profesionales tienen que cobrar, todos los que han trabajado en una película tienen que cobrar, pero efectivamente una cosa es cobrar lo que se cobra habitualmente, y otra es, pues cuando no hay presupuesto, pues todo el mundo nos apretamos un poco y tratamos de hacerlo. Entonces, el presupuesto de esta película que hemos pagado no superó los 2 millones de euros, pero el que deberíamos haber pagado, os puedo asegurar que serían como mínimo el trabajo que han hecho tanta gente y de tanta calidad, cobrando bastante menos de lo que debería. Desde luego os puedo garantizar que en Estados Unidos serían mínimo 50 millones esta película, ya os lo digo. Yo querría dar voz a Miren Arrieta, aprovechando que tenemos, precisamente ella contribuye con su voz a la película, y preguntarle cómo se prepara una intérprete para participar en una película de animación como La Sultana. Bueno, Kaixo. Pues para mí ha sido una experiencia completamente nueva, porque claro, yo vengo del teatro y de la televisión, entonces yo estoy acostumbrada a trabajar pues con el cuerpo y con la voz, ¿no? Entonces, para mí el reto ha sido encontrar la voz de Inés. Bueno, como ha dicho Gianmarco, no fue un proceso de doblaje, porque yo cuando fui a grabar las voces no veía imágenes. Yo estaba en un estudio con el micrófono y tenía la suerte de tener las directrices de Gianmarco y de Isabel, que dicen que no tienen experiencia dirigiendo actores, pero yo me sentí en muy buenas manos y tenían muy claro lo que quería, ¿no?, en cada escena, qué temperatura tenía que tener la voz del personaje, bueno, pues eso, yo me sentí como muy dirigida en todo momento, y bueno, eso ha sido algo nuevo para mí, un reto, pero he disfrutado mucho, y bueno, luego también cuando estaba grabando yo no sabía qué imágenes iban a acompañar a las voces que estaba grabando, entonces luego cuando he tenido la oportunidad de ver el resultado ha superado completamente mis expectativas, supongo como os ha pasado a vosotros, ¿no?
Y entonces, pues muy contenta y con muchas ganas de ver el resultado y en la pantalla grande también, claro. Bueno, y 3 idiomas. Claro, idiomas también. Ahí estamos con el euskera, el castellano, sí, el inglés. Pero sí, muy gratificante para mí, la verdad. Tenemos tiempo para una última pregunta. No, solamente aclarar que es que en animación nosotros grabamos las voces antes de animar, porque la voz también nos va a ayudar a componer la personalidad del personaje. Y por eso también buscamos actores, porque no hacen doblaje, hacen realmente interpretación. Y los actores de teatro pues, son muy oportunos, ¿no?, para este tipo de trabajo. Tenemos tiempo para una última pregunta ahí atrás. Bueno, Sorionak, felicidades. Sorionak. Realmente hablabais de los idiomas, quería preguntaros sobre eso. ¿Se mezclan los idiomas de forma muy natural? En ciertos casos como el de Inés, pues son los idiomas de su sitio de vida, pero alguno más también, sobre esa elección de mezclarlos naturalmente. Pues sí, cuando uno viaja se encuentra con todo tipo de idiomas y de alguna manera natural uno también acaba entendiendo, a pesar de que acaba entendiendo los sonidos, y de eso se trata, más que de exactamente entender las palabras, es entender los sonidos. Muy brevemente, ya está así la última pregunta aquí en la primera fila. Bueno, felicidades por la película, pero quería preguntar si ya hay fecha de estreno en Alemania y en otras partes del mundo, en India también, nos interesaría saberlo. En España el 17 de noviembre la distribuirá Filming. En Alemania. El estreno en el Festival de Cine en Hamburgo el 5 de octubre, seguido por Dop Leipzig más adelante, y el Theo Correllis será para el 8 de marzo o el año que viene. Digo que el jueves o el es cuando se estrenará en Alemania el Día Internacional de Mujeres. En India, ¿lo se puede decir ya? Creo que sí. No sé. I think it's not. It's not official. Yes. It's not official. No es oficial, vale, de acuerdo. No podemos decirlo. Pues voy a pedir un fuerte aplauso para el equipo de la película.